¿Qué tal? Les doy la bienvenida a la clase 15 de este curso Desvelando los secretos de la historia del arte. En esta ocasión conoceremos los antecedentes del simbolismo. El simbolismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en el siglo XIX en Europa. De Europa pasó al resto del mundo. Y los simbolistas emplearon símbolos, alegorías, metáforas para transmitir mensajes, ideas, emociones, de manera indirecta. Les gustaba el poder evocador de una imagen o de una palabra en particular. eh, y tanto los escritores como los pintores simbolistas se interesaron en los temas espirituales, místicos, esotéricos, metafísicos, psíquicos, mentales. Por ejemplo, en la portada estamos viendo una obra precursora del simbolismo. Resulta que para entender el simbolismo hay que revisar el romanticismo. La clase anterior, pues vimos nada más al poquito del romanticismo. Entonces, hoy, como antecedentes del simbolismo, vamos a ver algunas características del romanticismo. Y William Blake, quien fue un poeta, pintor y grabador inglés, se considera romántico, precursor del simbolismo. Y estamos viendo aquí una de sus pinturas, una de sus ilustraciones. Él escribía, eh, producía muchos poemas, ensayos, literatura que él ilustraba, así que era multifacético. Y la obra se llama El anciano de los días, de 1794. Es un grabado a color. Esta en particular se encuentra en el Museo Británico, aunque vamos a encontrar que él hizo grabados para sus publicaciones, entonces podemos encontrar varias versiones de sus grabados y mide 36 por 25,7 centímetros. Así que si lo observamos, vamos a ver varios sentimientos, ideas que nos van a transmitir algo. Por ejemplo, aquí estamos viendo a lo que pareciera un anciano porque tiene el cabello platinado, lo está moviendo el viento. Fíjense cómo el cabello va hacia la izquierda. Em, y aunque es un anciano, de hecho el título nos ayuda a entender que es un anciano, pues realmente lo vemos muy fuerte. Fíjense en la pierna, la rodilla, parte de la espalda, el brazo larguísimo, pero con gran musculatura. En esa posición encorvada vemos una rodilla pues, ahí en la orilla de la esfera. Ajá. Y pues esta esfera es el Sol, el disco solar. Aquí podemos ver los rayos, cómo se está moviendo en estos colores amarillos. El disco es color rojo anaranjado. Em, de su mano izquierda vemos lo que pareciera un compás. ¿Ven? En esta parte son dos rayos del Sol, pero que nos transmiten esa idea del compás. Y William Blake, gran poeta que les recomiendo mucho leerlo, escribió, si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería ante los hombres como realmente es, infinito. El hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. Entonces, esto es un mensaje bastante profundo y varios de estos artistas, ya sea en sus poemas, en sus ilustraciones, tanto en el romanticismo como en el simbolismo, tenían visiones, captaban mensajes
que luego ni sabían ellos cómo escribían o pintaban, y pues varios cientos de años después se empiezan a entender. Para la simbólica, el anciano representa lo persistente, durable, lo que participa de lo eterno. Influye en el psiquismo como un elemento estabilizador y como una presencia del más allá. El compás, por otra parte, ha sido considerado como el emblema de las ciencias exactas y ocultas. Es un símbolo masónico y también símbolo cosmológico, en cuanto que sirve para medir y para trazar el círculo. Y el círculo simboliza lo eterno. Esta obra de William Blake también es llamado El anciano de los días mide el tiempo, o sea, está midiendo el tiempo, o el anciano de los días mide los confines del cielo y de la tierra, ¿ah? Como si fuera un Dios creador. Hay otras interpretaciones de esta imagen porque como son símbolos universales, tienen múltiples significados. Muchos de ellos son parecidos. Em, Así que depende de la formación del espectador o del crítico de arte, decidirá, para mí representa esto y lo otro, ¿no? Pero ustedes como espectadores son los que decidirán finalmente su significado. Eh, y William Blake dejó mucha literatura que realmente sirvió de influencia para toda la serie de artistas, escritores, arquitectos, filósofos, pensadores, aristócratas que veremos después, ¿no? Es uno de esos personajes que hay que conocer, entonces seguiremos viendo estos antecedentes del simbolismo. Miren esta obra. Entonces, en el romanticismo, que es el estilo artístico anterior al simbolismo, hubo un predominio de la emoción sobre la razón. O sea, ya en el neoclásico, que ya habíamos revisado la clase anterior, en el barroco, en el manierismo, en el renacimiento, había todavía mucha mente, mucha razón, mucha medida ahí, mucho cálculo, y en el romanticismo empezaron a hacer a un lado todo eso y a preferir la emoción, el sentimiento, los sentidos, qué están percibiendo los sentidos en lugar del intelecto, ¿no? Piensen en una noche oscura y oyes un ruido, ¿no? Y si te dejas llevar por los sentidos, te da miedo. Ajá. Y si piensas, pues es la madera que cruje o es un sonido de alguien dentro de la casa, ¿no? Entonces ahí los sentidos ganan preferencia en los artistas. También, pues tuvo mucha importancia el genio, lo individual, lo excepcional. Entonces vamos a ver que todos estos artistas del romanticismo y del simbolismo fueron personajes, hombres y mujeres, fuera de serie realmente, ¿no? Se consideró al artista como creador supremo y muchos de ellos enloquecieron, ¿eh? Muchos de ellos murieron muy jóvenes, muchos de ellos empezaron a utilizar sustancias, se sintieron incomprendidos, realmente sí fueron vilipendiados en su contexto. Por otra parte, se rechazaron las reglas académicas y se empezó a dar importancia a la experimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí las proporciones de la mujer que está aquí recostada, vemos un ser fantástico que no tiene ninguna correspondencia ni con un animal ni con un humano. Vemos aquí a un animal
con ojos desorbitados que no corresponde también con la realidad. Entonces, el artista empieza a experimentar tanto en imágenes como en colorido, como en el uso de la técnica. Y hubo una predilección por lo misterioso, por lo exótico, por lo oculto, por lo raro. Voltearon a ver toda la mitología de sus pueblos de origen. Si estamos en Inglaterra, pues toda la mitología, ya sabrán, celta, irlandesa, o si es el norte de Europa, la mitología nórdica. También se voltea a ver a la Edad Media. Todas estas características artísticas se fueron desarrollando durante todo el romanticismo y tuvieron una culminación durante el simbolismo. Y aquí tenemos entonces este ejemplo del pintor suizo Johann Heinrich Fuseli o Henry Fuseli. Henry Fuseli es su nombre más conocido porque él vivió gran parte de su vida en Gran Bretaña y prefirió firmar sus obras así, Henry Fuseli. La obra se llama La pesadilla. Em, y pues este artista no solamente pintaba, también escribía y era historiador del arte. De hecho, había un interés muy particular por la antigüedad en el romanticismo. Se volteó los ojos no desde el punto de vista neoclásico, de, de aprender sobre las proporciones clásicas griegas y romanas, más bien voltearon a ver hacia las tradiciones antiguas del mundo, hacia lo oculto y misterioso, por ejemplo, de Mesopotamia, de África y de otras culturas. De esta obra hay varias versiones. Esta está en el Instituto de Arte de Detroit desde 1781, un óleo sobre tela que mide 1 metro por 1,27 m. Vemos a una mujer dormida, está pues más que dormida, desvanecida, porque tiene la cabeza hacia abajo, cae del lecho donde se encuentra, está totalmente vulnerable, sometida. En su torso, en su abdomen, encontramos a este personaje muy representado en el arte romántico y simbólico de Inglaterra. Es un íncubo. El íncubo o incubus es un demonio salido de las tradiciones inglesas que supuestamente se presentaba en los sueños de tipo erótico y se volvía una pesadilla. Se supone que este demonio robaba tu energía sexual y por eso tenías un sueño erótico. Y se creía, ¿no? Que si tenías un sueño erótico, seguramente era este demonio que se había metido ahí en tus sueños para robarte esa energía. Em, en un segundo plano tenemos esta cabeza de caballo al aire, o sea, como que el cuerpo, vemos la sombra detrás de este cortinaje, pero no está muy claro. El caballo que se ve un poco caricaturesco y un poco como extraño, pues está contemplando la escena. Entonces Fuseli recreó esta obra, ¿no? De su mente, algo de lo que se hablaba, ¿no? Entre ellos, algo que todos estos espíritus, demonios, fantasmas, lloronas y demás, pues viene de generación en generación apareciendo en las pesadillas de todos los seres humanos. Y él dijo, bueno, ¿cómo pinto esa pesadilla? Eh, pues tiene que ver, ven, con los sueños, ¿no? Es un lecho, es una escena nocturna porque pues se ve muy, muy oscuro el fondo, aunque sí vemos muy iluminada esta parte de la mujer, ¿no? La parte de los senos, del rostro,
del brazo, es teatral, una escena teatral, y estos fuertes contrastes lumínicos hacen que ese cambio, ¿no?, de luz y oscuridad le den dramatismo a la obra.